¿Están listos? Ready, everybody? Okay. Les damos una cordial bienvenida en esta hora a cada uno de aquellos que han seguido la instrucción del Señor en su palabra. Por la mañana me levantaré, temprano te buscaré, dice el Señor. También les damos la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se están uniendo a nosotros. Y antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a encomendarnos al Señor para que Él sea quien hable y no el hombre. Aquellos que puedan me acompañan de rodillas. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu grandioso nombre en toda la tierra. Permite, Señor, que ese nombre sea santificado también en nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Que en este día podamos reflejar tu gloria y tu carácter, Señor. Al abrir las páginas de tu libro santo, lo hacemos con reverencia, reconociendo que tus palabras son poder, tus palabras son espíritu y son vida. Aplícalas a nuestro corazón para que puedan lograr la transformación para la cual tú enviaste tu palabra. Que no venga vacía de regreso a ti, sino que cumpla el propósito para el cual ha sido enviado, que es transformarnos, moldearnos y hacernos más semejantes a ti. Háblanos tú a través de tu libro, háblanos a través de tu Espíritu Santo, y que nuestra conciencia pueda escuchar esa voz clara, audible, que dice, este es el camino, andad por él. Y que tengamos el valor de caminar en ese camino y no torcernos ni a mano derecha ni a mano izquierda. Te encomendamos también este día con sus actividades en tus manos para que seas tú quien nos guíes, para que cada palabra, cada pensamiento, cada lugar donde vayamos, cada cosa que hagamos, sea tan solo tu voluntad reflejada en nosotros. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. En Apocalipsis capítulo 14, el Señor nos habla de esta última generación que ha de estar viva para el regreso del Señor Jesús. Hemos visto que en la palabra de Dios hay muchos lugares en los cuales se menciona esa última generación. En realidad, tanto los profetas de antaño como los apóstoles y los que escribieron el Nuevo Testamento miraban con añoranza a ese día final del regreso del Señor en gloria, a aquellos que estarían vivos para verle venir en gloria y hubieran anhelado ser parte de esa congregación especial, de esa última generación que daría la demostración final del poder de Dios para transformar hasta lo sumo a todos aquellos que confían y dependen de Él. Las características de los 144,000 son muy peculiares, son muy especiales, como también lo son sus triunfos y lo son sus premios o recompensas. Para aquellos que han de haber arrostrado todo, que han de haber perdido todo por servir al Señor en medio de las circunstancias más desalentadoras, aún en medio de la tribulación más grande, cuando Satanás desate toda su furia, cuando ya no tenga restricciones contra los hijos de Dios como Job, solamente que no podrá tocarles la vida. Prácticamente esa va a ser la única restricción que Dios le pondrá a Satanás. De allí todo lo demás podrá arruinarlos. No es que podrá, los arruinará. Sus familias se volverán contra ellos, perderán sus posesiones materiales. Tendremos que vivir cada día por fe. Y en medio aún de las presiones tan terribles como lo serán la tribulación, la persecución, la zozobra continua de no saber a la vuelta de qué camino estarán acechándonos,
cómo las huestes del mal coaligadas, los tres poderes que dominarán sobre esta tierra en una unión fatídica, la bestia, el dragón y el falso profeta, desatarán toda su furia contra los hijos de Dios. Al igual que con nuestro Señor Jesucristo, la tormenta se cernió y finalmente se desató sobre él en una furia incalculable. De igual manera, esa generación final va a resistir la furia de la tormenta más grande. Cuando los escritores de la antigüedad hablaron de esa terrible tormenta que se desataría, lo describe con palabras que nos dejan entender lo grave que será la situación. Dice Daniel, el profeta inspirado junto al río Hidekel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Este es el pueblo de Dios. Esos son el remanente, los últimos que estarán vivos en esa generación del fin. Y luego dice, y será tiempo de angustia, cual no lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero la promesa es, en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El momento de la liberación será glorioso. No solamente liberará el Señor a aquellos que estén bajo la opresión del enemigo en ese tiempo de angustia como al cual nunca fue, pero también liberará a aquellos que vivieron en esta generación del tiempo del fin, desde 1844 en adelante. Todo aquel que haya muerto fiel en el mensaje de Cristo va a ser despertado del polvo de la tierra para oír el pacto de paz que Dios hará con aquellos que guardaron su santa ley. Y junto con los 144,000 podrán aguardar los últimos días la venida del Señor. La mensajera del Señor dice que los ángeles tomarán a los resucitados en la resurrección especial y los llevarán a los lugares de escondite donde están sus familiares para esperar juntos la venida del Señor. Esto será algo glorioso. Por eso, al hablar de este tema del tiempo de angustia, debemos enfocarnos no tanto en la persecución, no tanto en el sufrimiento, las privaciones y la presión por la cual pasaremos, aunque será grande, sino más bien en las promesas del Señor. Por eso el Señor dijo, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El grupo de los 144,000 pasará por ese tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y por eso se necesita una estirpe especial. Sin embargo, los 144,000 no serán de una madera mejor que las generaciones anteriores. Al contrario, el Señor va a recoger a esos 144,000 de toda tribu del pueblo de Israel, aún de aquellos que tienen la mayor cantidad de debilidades. Y en el pueblo de Israel se ve un microcosmos del universo. Podemos ver un ejemplo de los distintos caracteres con sus debilidades, con sus problemas heredados y también reforzados a través de la práctica del pecado. El Señor va a escoger de en medio de sus hijos, de esta generación perversa y depravada, de aquellos que traemos los genes heredados, la herencia de 6,000 años de pecado, y esa última generación Dios demostrará lo que Él podrá hacer con aquellos que se entregan completamente a Él y le sirven. Veamos las características, ya las pusimos en nuestra pizarra, en nuestro tema anterior sobre la última generación. Apocalipsis 14 nos dice que tendrán el nombre de Dios escrito en la frente, que cantarán un cántico nuevo que ninguna otra compañía puede cantar, sino aquellos 144,000.
También dice que estos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Son primicias para Dios y para el Cordero porque fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo el Señor logrará perfeccionar no 1, ni 2, ni 50, ni 100, ni 1000, ni 10,000, sino 144,000, para que demuestren ante todo el universo que sí se es posible vivir en obediencia y en amor y en sujeción al soberano del universo? ¿Cómo hará Dios para demostrar eso? Bueno, el Señor nos va a pasar por distintas circunstancias en las cuales nuestra fe va a ir siendo cada vez probada más duramente. Él nos va a pasar por la escuela de la aflicción, porque así ha perfeccionado a todos sus hijos a lo largo de la historia. No hay otro camino. No hay otra manera de lograr lo que Dios quiere en nosotros si no es a través de seguir al Cordero por doquiera que va. Y seguir al Cordero significa seguirlo hacia donde Él va. Y el Cordero es llevado al matadero por una vía que se llama la vía del sufrimiento, la vía dolorosa. La mensajera del Señor nos dice que las mismas escenas que se dieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en sus últimos días, especialmente en su pasión y finalmente en su muerte, se repetirán en los 144,000, con la única diferencia que Dios va a aguantar a Lucifer para que no nos quite la vida. Va a ser lo único. En el caso de su hijo, ni siquiera Dios detuvo a Lucifer, tuvo todo el poder sobre Cristo, lo acosó de tal manera que la copa tembló en su mano. Literalmente, todavía Cristo podría haber arruinado el plan de salvación humanamente hablando. Nosotros decimos, pero ¿cómo el Hijo de Dios podría haber hecho eso? Era hombre como tú y como yo, no tenía ninguna ventaja sobre las que nosotros tenemos a nuestro alcance para lograr la victoria. Y Satanás desató toda su furia sobre él hasta la muerte. Y cuando el Padre ocultó su rostro y Cristo quedó solo, en medio de la oscuridad que le rodeaba, de igual manera, gritó desesperado, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? No estaba solo, pero las evidencias le hacían creer que estaba solo. Esto se va a repetir con el pueblo de Dios. Cuando Cristo abandone el santuario, Conflicto de los Siglos, página 671, por supuesto, después de citar en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, y habrá tiempo de angustia. Eso está citando la mensajera del Señor en los versículos anteriores. Y luego dice, cuando el Hijo de Dios abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos vivos deberán vivir sin intercesor a la vista de un santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos.
La paciencia de Dios ha concluido. Ahora noten, Satanás se le entrega literalmente el mundo para que él haga también su última demostración. Dios está preparado para la última demostración, pero el diablo también se ha venido preparando por siglos para esa última demostración. Y la ira del diablo ya no tendrá refrén. No habrá nada que lo aguante. Todavía, mientras Cristo estaba en el santuario celestial, había gracia para el mundo, aún para el pecador. Aún para el pecador que estaba en el pecado, el Señor decía: Padre, Padre, todavía hay esperanza. Todavía, dale una oportunidad más, no cortes el árbol. Puede ser que trabajando un poco más en él llegue a dar fruto. El Hijo de Dios intercede aún ante el santuario, y aunque el diablo está haciendo destrozos, como lo vimos suelto ayer aquí en esa terrible tormenta, y por todas partes de la tierra está sembrando destrucción y cegando vidas por doquier, todavía no tiene todo el poder. Pero será terrible lo que vendrá cuando Cristo salga del santuario. Lo acabamos de leer. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran tan obstinadamente, acabó finalmente por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ser entregados en las manos del diablo. Están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Yo no sé si nosotros estamos percibiendo lo terrible de esa crisis. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Si tú quieres leer lo que fue eso, lee el capítulo 1 del conflicto de los siglos y vas a ver la terrible ruina que vino, donde la sangre corría por las calles como río cuando llovía a cántaros, donde el templo de Jehová se transformó en el cementerio más espantoso con pilas de cadáveres. Eso es lo que va a pasar. Las ciudades van a ser arrasadas. La ira de Satanás desencadenada va a ser terrible. Claro, la palabra de Dios dice que es la ira de Dios, pero es la ira de Dios contra el pecado, pero Él no ocasiona la destrucción. Él simplemente retira su mano y permite que Satanás tome control. Miren cómo lo dice aquí. Eventos de los últimos días, en la página 242. El gran tiempo de angustia. El mundo entero pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. Y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados, los 144,000, en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustias. Inventarán mortíferos instrumentos bélicos. ¿Qué más van a inventar de lo que tienen hoy en día? Imagínense.
todos los que no tienen el Espíritu de verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos dirigidos por el diablo. Por ahora están siendo retenidos hasta que llegue el tiempo de angustia. Los ángeles que ahora sujetan los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación, están a punto de soltar los vientos. Se está preparando una tormenta tan grande que al estallar sobre la tierra dejará atónitos a los habitantes, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de lucha que ninguna pluma humana podrá describirlo. Jamás se ha visto en los anales de la historia terrible de las luchas de esta tierra. Hermano, va a superar a la Primera Guerra Mundial, va a superar a la Segunda Guerra Mundial, va a superar a cualquier cosa que los seres humanos hayan visto jamás. Satanás sumirá todo esto del capítulo 17 de Eventos de los Últimos Días. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó sobre la antigua Jerusalén. Ahora, esta cita es muy interesante. Se me mostró, página 246, se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre los impíos directamente del Señor. Aunque la Biblia dice que los ángeles derraman sus copas. Pero el Señor le mostró a su mensajera que los juicios no vienen directamente del Señor, sino que van a suceder de esta manera. Los impíos se colocan más allá de su protección. Dios advierte, corrige, reprueba, señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga ya a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Ahora, lo que me impresiona de esta cita es que está hablando de aquellos que una vez fueron protegidos en forma especial por Dios. Estos son los que una vez anduvieron en sus caminos, los que una vez conocieron su verdad. Van a ser los más azotados. Cuando venga el ángel de la destrucción de Ezequiel 9, pasa tras ellos, pasa tras él, cuando vengan los ángeles de destrucción, los 7 ángeles, que van detrás del ángel que lleva el tintero de escribano. Pueden buscar el texto, está en Ezequiel, en el capítulo 9. Habla del sellamiento de los 144,000. Y dijo Dios: pasa por en medio de la ciudad, Ezequiel 9:4, y coloca una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia. Escuchen, es lo mismo que venimos leyendo, no va a haber ya misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres. Niños, mujeres, vírgenes, hombres, jóvenes. Pero a todo aquel, dice, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Por eso el sello de Dios es un sello de
protección. Solamente los que tengan el sello de Dios serán protegidos de la furia que se va a desatar. Oh, yo anhelo tener ese sello. No quiero estar fuera en la tormenta sin estar protegido. Por eso anhelo ese sello de Dios. Cueste lo que cueste, he de tenerlo por la gracia de Cristo. Aunque me cueste todo lo que tengo en esta vida, será mejor perderlo todo que estar sin la protección para el tiempo de angustia. Ahora, comienza por el santuario. Comienza por los dirigentes del pueblo de Dios. ¿Ustedes saben la furia que se va a desatar? Dios no manda esa furia. Él la permite porque ellos escogieron salir de su esfera de protección. Rechazaron su Espíritu Santo. Y cuando Elena de White dice que el Espíritu Santo se retira de la tierra, es cierto, la tierra entera va a ser sumida en tribulación, pero no se va a retirar del corazón de los 144,000, porque están sellados con el sello de Dios. Y el sello de Dios incluye el Espíritu Santo. Son las arras, son la garantía de la herencia. El Espíritu Santo es el sello de Dios que sella en nosotros su ley. La obediencia perfecta es imposible estando en esta tierra sin el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Espíritu Santo jamás se retirará del corazón de los 144,000, de la vida de ellos. Por eso tienen protección. Todos los demás estarán sumidos en esa terrible crisis. Tampoco los hijos de Dios van a estar exentos, porque Dios le va a decir igual que a Job. Cuando el diablo, y en esta sí se la va a jugar el todo por el todo, va a decir, no, un momentito, aquí las reglas de juego han cambiado. Tú mismo has dicho que las reglas del juego han cambiado, así que me los tienes que entregar en la mano. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado para que tu fe no falte. Lo único que puede hacer el Señor Jesús es rogar por nosotros. Pero el diablo ha pedido a Dios en la regla final del juego entregarnos a él, al diablo, para ser zarandeado. Y la única restricción que Dios le va a poner a Satanás es, puedes hacer con ellos lo que quieras. Solamente no le puedes quitar la vida. Termino la cita de Eventos de los Últimos Días 2:46. Aquellos que rechazan su gracia, tras repetidas amonestaciones, eligen su propio camino. Él ya no encarga a sus ángeles a que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás el que obra en el mar, en la tierra, trayendo calamidad, angustia, barriendo multitudes, cegando campos enteros para asegurarse su presa. O sea, la destrucción que viene es porque el diablo dice, ya está, y los va talando, los va cortando, porque ya sellaron su decisión final. Esto, hermanos, comienza desde que se desate el tiempo de angustia previo. Todavía está abierto el tiempo de gracia. Entienden ustedes que hay dos tiempos de angustia, ¿verdad? El tiempo de angustia previo al cierre del tiempo de la gracia y el gran tiempo de angustia. El gran tiempo de angustia es cuando están cayendo las plagas. Pero antes de las plagas hay otros juicios. Lean Apocalipsis, capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta
y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abatió el pozo del abismo y subió, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Estas son las tinieblas que vendrán sobre la tierra. ¿Qué es el pozo del abismo? The bottomless pit. Bottomless pit has to do with the abode of Lucifer and his fallen angels. Okay? En la Biblia, el diablo y sus ángeles fueron arrojados, segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4, al bottomless pit. Okay? El abismo. Pero ahora el pozo, pueden leer segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Ahora se abre el pozo del abismo y salen los ángeles a destruir. Y miren lo que dice Apocalipsis 9. Del humo que salió del abismo, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hermanos, esta profecía tuvo un cumplimiento en el pasado. Las trompetas tuvieron un cumplimiento histórico en el pasado, pero este texto me da a mí claramente a entender que esto se va a cumplir en el tiempo final, porque el sello del Dios vivo en la frente se pone de 1844 en adelante, no antes de eso. Por lo tanto, tiene que tener una aplicación para el tiempo del fin. El sello del Dios vivo está en la frente de aquellos que no van a poder ser dañados por Satanás. Por eso les decía que el sello que tienen los 144,000 es un sello de protección. Y esto que estamos leyendo, todavía hay misericordia, porque todavía se dice que dañen, pero con restricciones. Y ustedes leen las restricciones que vienen aquí. Y entonces el diablo sale a atormentar a los seres humanos con todos sus ángeles. Dice el versículo 5, les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y la descripción que da de esas langostas con alas es una descripción de demonios. Si ustedes lo leen. Y por supuesto en Joel, el capítulo 1 y capítulo 2, también se hace la misma descripción. Y se refiere, Elena de White lo aplica a los ángeles del demonio. Dice que eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro. Las caras eran como de hombres. No son langostas literales. Son caras como de hombres, humanas. Tienen cabello como cabello de mujer. Dientes como dientes de leones. Son demonios. Corazas como corazas de hierro. El ruido de las alas como el estruendo de muchos carros. Caballos corriendo para la batalla. Tienen colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas tienen poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Eso quiere decir destructor. Esta es la destrucción que se desata durante ese tiempo de angustia, y es el tiempo de angustia previo, porque estas son las trompetas. La mensajera del Señor declara en el mismo capítulo del tiempo de angustia, en la página 242 de Eventos de los Últimos Días,
solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. La interpretación histórica de las trompetas ya sonaron. Y la última que falta por sonar es la séptima. Pero aquí Elena de White en el año 1890 escribió: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. 1890. Esto nos da a entender lo terrible que será ese tiempo de angustia previo. Todavía va a haber tiempo de gracia para aquellos que no escucharon, pero la mano de Dios va a estar extendida para salvar a los que no tuvieron oportunidad de escuchar antes, pero la puerta estará cerrada para aquellos que rechazaron su misericordia. Durante el tiempo de angustia previo ya no hay oportunidad para los que rechazaron el santuario. Los que nunca escucharon del santuario tendrán la oportunidad. Pero ya los 144,000 están sellados, de las tribus de Israel. Los 144,000 son adventistas literales. El Israel, los judíos modernos, el pueblo de Dios. Puede haber judíos literales dentro de esos 144,000, pero serán adventistas del séptimo día que tienen la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo. Conocerán el espíritu de profecía, porque todas estas cosas que tendrán que anunciar, el mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón, será para aquellos que conocen este mensaje. No lo pueden dar quienes no lo conocen. Por eso Dios sella a los 144,000 de entre las tribus de Israel moderno, porque tienen un mensaje especial que dar. Y ese mensaje está registrado en los versículos que siguen. Primero presenta a los 144,000 en Apocalipsis 14, 1 al 5, y del 6 al 13 presenta el fuerte pregón, el mensaje final. Y aún el mensaje de los tres ángeles tiene una repetición completa en el tiempo del fin. La parábola de las 10 vírgenes se va a volver a repetir literalmente en el tiempo final, como fue en el movimiento adventista en 1844, se vuelve a repetir otra vez en el tiempo del fin. Y el mensaje de los tres ángeles se vuelve a repetir. Se anuncia la caída final de Babilonia. Elena de White dice que Babilonia no ha terminado de caer. ¿Y cuándo va a terminar de caer? A ver, vamos a leerlo aquí. Eventos de los últimos días, página 202. Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Aún no se puede decir que Babilonia ha hecho que todas las naciones, y eso Elena de White lo subraya, no el editor del libro, sino que todas las naciones, ella lo pone en cursiva, beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no han bebido todas las naciones. La caída de Babilonia todavía no está completa y no se completará sino cuando la iglesia se encuentre en ese estado de Babilonia y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en todo el cristianismo. El camino es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 aún está reservado para el futuro. Y eso lo escribió en el año 1911. 1911. Todavía esto, la caída final de Babilonia estaba en el futuro. ¿Cuándo caerá finalmente Babilonia? Pregunta en Science of the Times el 12 de junio de 1893. ¿Cuándo llegarán sus pecados hasta el cielo? ¿Cuándo Dios
cortará a Babilonia para no volverse a levantar. Cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante la legislación humana, habrá caído definitivamente Babilonia. Entonces, el mensaje de los tres ángeles se va a volver a repetir, pero ahora con las cosas adicionales, porque antes, cuando este mensaje se predicó, no estaba todavía la ley dominical impuesta. Cuando se imponga la ley dominical es la caída final de Babilonia, y este mensaje va a ser dado por los 144,000. Ha caído, esta vez ha caído definitivamente y ya no tiene cura. Tratamos de curar a Babilonia, pero no se encontró bálsamo para ella. Babilonia ha caído y no se vuelve a levantar. Y ahí es cuando los 144,000 salen con poder a repetir la repetición del mensaje de los tres ángeles. Pero recuerden, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en ese estado. Y no está hablando de la iglesia católica. Va a ser fuerte esto, hermanos. Déjenme leerle una cita más, a ver si nos despierta esto. El mensaje final de Dios. Lean ese capítulo. El mensaje final de Dios. Capítulo 39. Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia. La tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Estos versículos, página 661 del conflicto, señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Así que el mensaje del segundo ángel se va a volver a repetir cuando haya caído definitivamente Babilonia a través de la legislación dominical. Ahora escuchen esto. Se dice de Babilonia, página 662, con referencia al tiempo en que está presentada en la profecía de Apocalipsis 18. Esto es el fuerte pregón, Apocalipsis 18. El ángel que alumbra la tierra con su gloria, el cuarto ángel. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en la profecía de Apocalipsis 18, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está a punto de caer sobre ella. Pero Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad condenada, para que no tengan parte de sus pecados ni reciban sus plagas. De ahí que este movimiento, noten, un movimiento como el movimiento adventista de 1844, hay otro movimiento final. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Hay un cuarto ángel que baja del cielo. No trae un nuevo mensaje porque es la repetición del mensaje de 1844. Ha caído Babilonia, solo que esta vez es la definitiva. Babilonia literal cayó también 2 veces. Cayó primero en manos de los babilonios y fue tomada, pero después fue destruida hasta los cimientos y no quedó nada. En el año 538 cayó en manos de los babilonios, pero en el año
a ver si recuerdo la fecha, 517. Fue destruida, quemada hasta los cimientos y no quedó nada. Son 2 caídas de Babilonia literal y son 2 caídas de Babilonia espiritual. La última caída todavía no se ha dado. Ahora escuchen lo que dice de esa última caída. Hay un movimiento que está simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que será dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis del mundo entonces. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán a todos que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Ese es el contexto del mensaje final. El sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues ese es el punto especialmente controvertido. Y entonces luego dice, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables. No gustan de la verdad pura y clara. Ahora escuchen el contexto, ese es el cuarto ángel. A medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo. Miren lo que sucede. Estoy en el conflicto, página 663. Se despertará un espíritu de intolerancia religiosa que irá tomando fuerza en los Estados Unidos de Norteamérica. La iglesia y el Estado se unirán en ese país del norte para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios. Pero estas cosas han sido declaradas absurdas. Ya no más, ya lo estamos viendo, ya el dragón está rugiendo. Antes hablaba como cordero, pero ya la metamorfosis se ha dado completamente, especialmente desde el 11 de septiembre del 2001, las cosas han cambiado radicalmente en los Estados Unidos. Se ha declarado en el pasado que los Estados Unidos no podrá jamás dejar de ser lo que es el defensor de los derechos individuales y de la libertad religiosa. Eso decían antes. Se acabó, mis hermanos. Ya esto se acabó. Cuanto más se va agitando el tema de la reforma constitucional, dice ella, y hermanos, el 7 de marzo, y es interesante la fecha porque fue un 7 de marzo del 321 que Constantino pasó la primera ley dominical. El 7 de marzo de este año 2007 se reunieron en la Universidad de Fuller, California, en Pasadena, una universidad interdenominacional, representantes de más de 30 de las principales iglesias en los Estados Unidos, para preparar un documento para llevar al Congreso de los Estados Unidos, presentando 10 áreas de reforma constitucional. Si alguno de ustedes tiene interés en el documento, lo tengo conmigo aquí y lo pueden leer, lo que dice este documento. Son puntos sumamente interesantes, tienen que ver con la reforma de la Constitución de los Estados Unidos.
Pero el punto número 7 es el que me sacudió. Porque sabíamos que venía, pero no nos imaginábamos que ya estaba. Y cuando esto salió a la luz, ya habían pasado 3, 4 meses cuando esta gente ya se había reunido, porque no sacaron las cosas a la luz y ni siquiera lo han publicado oficialmente. Ha salido por personas que estuvieron presentes y que han filtrado la información. El punto número 7 de la reforma constitucional ha sido que se haga presión sobre el Congreso para que pase una ley haciendo de un día, ellos no dicen cuál, un día de reposo, el día obligatorio por la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros decimos, pero eso es absurdo. Si la Constitución dice que no puede pasar leyes de carácter religioso. Aquí estaba escrito en 1911, casi 100 años atrás, que esto iba a suceder. Y ahora lo estamos viendo, se está haciendo. Las iglesias principales de los Estados Unidos se están uniendo. Esto mismo que estamos leyendo está repetido en el Conflicto de los Siglos, la página 498. Y dice así. Elena después dijo que en la segunda intento de Satanás por aplicar una ley dominical, Lo iban a hacer detrás de los telones. para que no le pase lo que le pasó con John. Sí, cuando la primera vez lo llevaron ante el Congreso, hermanos, la primera vez que se llevó, Dios levantó a 2 defensores. Waggoner y Jones, el que se presentó ante el Congreso, fue un pastor adventista del 7º día. Y si ustedes quieren leer las transcripciones oficiales de las minutas de lo que se discutió en el Congreso de los Estados Unidos, van a poder leer literalmente en los anales históricos del Congreso de los Estados Unidos, un pastor por primera vez en la historia, la única vez en la historia de los Estados Unidos donde un pastor adventista se le dieron horas para defender el punto de la libertad religiosa, y gracias al empuje y al poder que Dios le dio a este siervo suyo, el pastor Jones, no se pasó la ley dominical en 1888 como estaba a punto de pasarse. Claro, nosotros sabemos el otro lado de la historia también, y no se pasó porque el pueblo de Dios, el mismo hombre que fue a pedir misericordia al Congreso y fue a demostrarles los argumentos que hacían de esa ley algo no constitucional, contra la Constitución de los Estados Unidos, y muy pocas veces ha habido un abogado más preparado, y él no era abogado, pero que se expresó de tal manera que sacudió al Congreso y revirtieron la ley. Pero claro, la razón fue porque la iglesia no estaba aceptando el mensaje que el mismo Jones había presentado. El mismo hombre fue usado por Dios para despertar la iglesia, pero cuando la iglesia no respondió, Dios dijo, bueno, ahora vas a usar tu otro lado y vas a ir al Congreso a conseguir más tiempo. Y aquí estamos todavía, por el rechazo del mensaje de 1888, la justicia de Cristo que va a traer la manifestación final. Los 144,000 son el resultado de ese mensaje que va a transformar nuestra vida y nos va a hacer alumbrar la tierra con la gloria que ilumina la tierra viene de aquellos que viven una vida santificada por la justicia de Cristo, han logrado la victoria y salen al mundo a dar el mensaje final. Van juntos, mano a mano, una cosa no se puede dar sin la otra. Página 498 del conflicto. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Hermanos, ayer estábamos reunidos, ustedes nos vieron algunos en la mesa, los pastores que estamos planificando cómo llevar al mundo y cumplir estas profecías que van a sacudir al mundo con la gloria de ese ángel, el 4º ángel. Ayer estábamos orando por esa manifestación
del cuarto ángel que viene. Y el Señor puso sobre nuestros corazones, como en el mensaje de antaño, como en 1844, el mensaje, el movimiento adventista, el Señor le dijo a su mensajera, necesitan comenzar a publicar un periódico. Será pequeño al principio, pero luego de todas partes os enviarán los donativos para seguir adelante, y ese periódico va a circundar, los rayos de luz de ese periódico van a circundar la tierra. Ayer nosotros decidimos, o sea, se decidió desde antes, pero ayer se puso junto el primer periódico, la primera revista que saldrá. Yo no les voy a contar los detalles, pero es la mano de Dios. Es algo maravilloso cómo Dios nos fue guiando. Si ustedes vieran el contenido de la primera revista, estarían diciendo, ya, dame esa revista. Es algo maravilloso. Y déjenme decirles, hermano, el artículo principal de esa revista va a ser justamente: la alianza está en marcha. Las iglesias principales de los Estados Unidos ya se han unido, ya esto no está en el futuro, ya se cumplió esta profecía, ya se formó la imagen de la bestia, mientras que en Europa la bestia sigue rugiendo. El Papa continuamente, hace 3 semanas atrás, otra vez, impulsó el domingo y animó a los gobiernos de Europa que pasen una ley para hacer del domingo un día obligatorio. Esto está más agitado que nunca. Todo esto lo vamos a presentar proféticamente en esa revista. ¿Saben cuántos artículos va a tener, hermanos, la revista? 18 secciones tiene la revista. Y esto es para que la tierra sea iluminada con la gloria de Dios. ¿Saben ustedes que la mensajera del Señor dice que en ese ángel que va a iluminar la tierra con su gloria y que va a circundar el globo, la tierra entera, Apocalipsis 18:1, va a ser iluminada con la gloria de Dios? La gran mayoría van a atribuir esa gloria a las publicaciones. Y por eso la repetición del mensaje del movimiento adventista de 1888, la repetición de ese mensaje tiene que ir acompañada de las publicaciones para volver a cumplir lo que sucedió en el movimiento adventista. Miren esta cita. Termino la que había comenzado en el conflicto de los siglos. A medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la reforma constitucional y la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento que hasta ahora ha sido tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no había podido producir antes. Hermano, lo que viene por adelante es más glorioso que el movimiento adventista de 1844. Va a ser más fuerte porque el mensaje de los 3 ángeles no podía producir el efecto porque todavía no se habían dado los elementos necesarios proféticos para que esto se cumpliera. Miren cómo sigue. Esto es hermoso. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la... Díganlo, ¿en dónde? Esa es la parte más difícil. Es más fácil reprobar el pecado en el mundo. Es más fácil decir, mira los sacerdotes lo que están haciendo y las demandas. Mira lo que está pasando allá con la Iglesia Católica. Pero cuando alguien se para a reprobar el pecado en la iglesia, es tildado de fanático, reformista, fanatista, separatista, divisionista y hereje. Pero los hombres desean que se les diga cosas agradables. No gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia.
Y así hemos estado muchos por tiempo. No vamos abiertamente a señalar estas cosas. ¿Para qué vamos a traer la persecución de antemano? Mejor demos un buen ejemplo, mejor vivamos en el campo, prediquemos en nuestra iglesita local de 30 miembros y ahí está. Y ahí Dios va a usar nuestro ejemplo, por poquitito, chiquitito que sea, para lograr finalmente el cambio. Pero no resulta ser así. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, influyendo en su medio ambiente inmediato, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como vino en el pasado sobre Elías, impeliéndoles a censurar los pecados de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y a señalar los peligros que amenazaban las almas en la iglesia. Hermanos, vamos a tener que señalar esos peligros en la iglesia que amenazan a las almas y que los van a llevar a la perdición eterna, sin temor a las consecuencias. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, este es el cuarto ángel, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigidos por el Espíritu Santo, que estará en aquellos que se consagren a su servicio. ¿Cuántos va a tener el Señor? 144,000. La página 664 del conflicto. 664. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. ¿Cómo los va a capacitar Dios? Por la unción de su Espíritu Santo. Estos no van a ser pastores que se graduaron en las universidades. Humildes instrumentos calificados por Dios y no por institutos de enseñanza. Habrá hombres y mujeres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, la nueva era. No lo dice aquí la nueva era, pero eso es. Las invasiones del espiritismo. Los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Ya no son más secretos, ahora son abiertos. Todo será desenmascarado abiertamente. Oh, pero en nuestra iglesia nos están diciendo, no hablen de esto, no despierten a la bestia de antemano. Y cualquiera que se levanta a hablar contra la iglesia católica, cualquiera que se levanta a hablar contra la bestia, a denunciar a Babilonia y a denunciar los pecados dentro de la iglesia, lo cortan. No le dan más los púlpitos, se acabó, ese no vuelve a hablar dentro de una iglesia adventista. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán, admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Ahora, hermano, esto es muy delicado lo que estamos leyendo. Asombrados
confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada. Comparen esto. En el mismo tren de pensamiento, dice así, Eventos, página 207, en el capítulo El fuerte pregón, el fuerte clamor. Permítanme decirles que el Señor actuará en esta gran etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá hombres entre nosotros que siempre querrán controlar la obra de Dios, dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero. ¿Cuál es el ángel que se une al tercero? El cuarto. Habrá hombres que van a querer dictar lo que se tiene que hacer cuando la obra avance bajo ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Ya no las va a dejar libradas a su organización y su iglesia porque no conducieron. Ahora el Señor las va a tomar en sus manos y Él va a ungir y llenar de unción a sus escogidos, los 144,000. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Dios utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Escuchen, escuchen esto, porque se pone mejor todavía. Luego sigue, los obreros serán calificados por el Espíritu Santo y no por instrucción en escuelas. Luego sigue otra sección, Dios usará aún a los iletrados. Luego sigue una sección, hasta los niños van a ser usados para dar este mensaje cuando sus padres sean callados y no se les permita hablar. Luego sigue la extensión mundial de esta proclamación. Luego sigue que seremos llevados ante legisladores y concilios para dar testimonio. Igual que Jones, vamos a tener que ser llevados ante las cortes de esta tierra. Pero miren lo que sigue. ¿Están listos para lo que vamos a leer ahora? Porque esto es muy grave. En las iglesias adventistas del séptimo día, página 213 de Eventos de los Últimos Días, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios. Pero Dios no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. ¿Cuál es ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios? El cuarto ángel, Apocalipsis 18. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, las iglesias adventistas del séptimo día solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Algo que despertará sus temores. Noticias del norte y del oriente despertarán temores, no solo en el rey del norte, sino también en los dirigentes de la iglesia que no se han arrepentido y no han confesado sus pecados. Verán algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Oh, mis hermanos, esto es una de las citas más tristes que jamás escribió Elena de White. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo a sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios? ¿Habría el Señor de pasarnos por alto a nosotros cuando hemos estado en la obra tantos años? Qué triste. El mensaje del cuarto ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz
falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Hermanos, el movimiento final va a ser declarado falso por la Iglesia Adventista del séptimo día. Lo van a rechazar en su mayoría. Por eso Dios va a tener 144,000 sellados de las tribus de Israel. Sigo, el próximo párrafo. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son la prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los pastores aconsejarán al pueblo a que no los escuche. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres oyeran o no. Algunos escucharán esas amonestaciones, pero la gran mayoría no les prestará atención. Y luego sigue la cita de la página 665 del conflicto, que es la que veníamos leyendo y me llevó a esta otra cita para que entendamos el contexto. Escuchen. Miles y miles de personas que nunca habían oído la palabra presentada de esta manera la escucharán, no solo en las iglesias que componen Babilonia, sino en la misma iglesia adventista. Hace años que no escuchan estas verdades y las van a escuchar por primera vez. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo, admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Las iglesias adventistas rechazarán la verdad enviada del cielo. Lo acabamos de leer. Miren cómo sigue. Cuando el pueblo acuda a sus conductores espirituales, a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad. Qué terrible, hermano. La bronca de ellos va a ser que no se les obedece, se pone en duda su autoridad, pero no tienen autoridad bíblica. Denunciarán el mensaje como viniendo de Satanás e inducirán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los mismos siervos de Dios que la proclaman. Are you ready for what is coming? It's much worse than you ever thought. Esto está mucho más grave porque quienes se nos volverán en contra serán nuestros propios hermanos, nuestros dirigentes religiosos. Hable más fuerte, hermana. Como se está grabando, sería bueno que venga aquí. Venga, por favor, porque si no va a salir una parte en blanco de la grabación. En la iglesia donde yo era miembro, nosotros nos reuníamos en verano en un parque para hacer estudios bíblicos y a las personas que nos rodeaban allí. Y dos hermanos sugirieron hacer el estudio de los 144,000 y el santuario. Y cuando hablamos de los 144,000 surgió una polémica entre los hermanos y entonces la dejamos pendiente para el siguiente sábado y se les explicaron. Yo tuve un viaje, pero supe que los hermanos lo hicieron. Una de las hermanas se quedó admirada, o sea, ella y su familia. Y entonces se le llevó
la explicación más correcta o más amplia de los 144.000 dada por el pastor Gambetta, y ella lo escuchó muy ávida y le gustó porque vio que era lo que decía realmente la hermana White y la Biblia. Al siguiente sábado vino al pastor de la iglesia, que ya conocemos quién es, y le dijo: ¿tú por qué no nos has enseñado esto? ¿Tú por qué no nos has hablado claramente? Mira lo que yo me he enterado. ¿Cómo es posible que tú no nos hayas enseñado y nos hayas explicado de esta manera? Aquello fue terrible. Él pidió saber qué era lo que ella había escuchado. Ella le llevó el CD, el DVD, y aquello fue terrible. Fue la persecución, tuvimos que salir muchos de la iglesia. Al pastor fueron sábado tras sábado en lo que nosotros llegábamos a la iglesia. Sermones. Y era sermones en los que nosotros no oíamos hablar de Jesús, sino hablar pestes, culebras, sapos y demás de todos los que habían traído este mensaje, que nosotros ya lo creíamos, pero que los hermanos le explicó. De hecho salimos, yo estoy ahorita en otra iglesia, salimos todos los demás, fue una persecución terrible y aquello fue impresionante. Fue guerra no solamente del pastor, sino de toda la dirigencia. La hermana no supo qué creer, no sé qué cree hasta ahora, pero ella todavía está allí. Sin embargo, tenemos una buena relación, ella y yo tenemos una buena relación, pero ya esto que él está hablando pasó ya en nuestra iglesia. Valencia. En Valencia. No digo la iglesia ni digo los nombres de las personas, pero fue así. Lo doy testimonio de que fue así. Gracias, hermana. Estén preparados porque esto viene a nivel mundial, donde quiera que se levante este mensaje. Lo mismo pasó, hermanos, con el mensaje de los 3 ángeles cuando se dio por primera vez. Vamos a tener una repetición del mensaje, pero el mensaje de los 3 ángeles no es solamente información, es una experiencia. Y si nosotros no pasamos por esa misma experiencia, no vamos a repetir el mensaje. La primera experiencia es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, esto se dio en 1844, pero fue el comienzo del juicio de los ¿qué? No, de los muertos, hermano. En 1844 comenzó el juicio en el cielo de los muertos. Comenzó con Abel para adelante. Pero cuando se vuelva a repetir el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primer ángel que anuncia la hora del juicio se va a repetir, solo que ahora vamos a decir, como está vigente la ley dominical, y no se puede, escuchen bien, ninguno será sellado antes de pasar por la prueba de la ley dominical, lo dice el espíritu de profecía. A ver, préstenme una Biblia de estudio, por favor, la que tenga las citas de la hermana White, para dejar esto bien en claro. Apocalipsis capítulo 13. La nota de pie de página dice así. Ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en formar una imagen de la bestia. Esto es lo que veníamos hablando y leyendo recién ahora. Cuando Elena de White dijo, ya están en formación esto, era en 1888. Esta es una cita exactamente de 1888, fíjense la cita. Ya están en movimiento esto que va a formar la imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. Pero hermanos, eso pasó, pero se detuvo por el rechazo de la iglesia adventista del mensaje que venía del cielo. Ahora, otra vez está ese movimiento, otra vez se han reunido las iglesias, otra vez han formulado un documento que se va a presentar ante el Congreso, solo que ahora no lo van a hacer abiertamente. Elena de White dijo que lo van a hacer por detrás y cuando salga va a ser demasiado tarde para defenderlo delante del Congreso. Nos tocará defenderlos en las cortes después de que ya se pasó la ley, solamente para testimonio, porque ya no va a haber marcha atrás, ya no se va a echar atrás el documento. Pero miren cómo sigue. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada
antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino eterno de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Clarito. Y la imagen de la bestia se forma cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unen en puntos comunes de doctrina para hacer presión sobre el Estado para imponer sus dogmas. Cuando se pase la ley dominical, se habrá consumado la formación de la imagen de la bestia, estará terminada. Y entonces vienen las penas para los que la desobedezcan, igual que como fue en Europa el papado. Cuando se unió con el poder civil comenzó la persecución. Lo mismo va a pasar ahora en el tiempo del fin. Ahora escuchen, esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados, hermanos. Para que los 144,000 salgan sellados, primero tienen que pasar por esta prueba y van a ser los primeros en ser sellados. A ver si me explico. El juicio comienza por la casa de Dios. Y los primeros en decidir su destino eterno son los que tuvieron más luz, más oportunidad de prepararse. La iglesia adventista es la única que sabe del día de expiación. Es la única que está supuestamente proclamando que estamos viviendo en el día de expiación, que tenemos que quitar el pecado de nuestra vida, que el Señor está purificando el santuario. Y así como Él purifica el santuario en el cielo, hay que purificar el santuario en el alma, en nuestra vida. Y si nosotros tuvimos esa información, pues nada más justo que cuando comience el juicio de los vivos, comience por aquellos que tuvieron la oportunidad y fueron avisados. Por eso primero va a ser juzgada la casa de Dios. Y saldrá de todo el Israel de Dios moderno, de la iglesia adventista del séptimo día, 144,000 sellados que darán el fuerte pregón al mundo entero. No, el Señor pudo usar 300. 300 en la época de Gedeón. 144,000 son muchos. Y Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Pues si hay 144,000, alabado sea el nombre del Señor. Son muchos. Había solo uno o muy pocos en la época de En la época de Noé fueron solamente 8 que se salvaron. Así que son muchos 144,000. Son bastantes. De paso, el año que viene se cumplen 120 años de... 120 años del mensaje de 1888, hermano. Ahora fíjense, ¿por qué menciono esto? Quiero que entiendan que hay una repetición de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Primero se va a proclamar, cuando se promulgue la ley dominical, se va a proclamar la hora del juicio de Dios ha llegado. Ustedes saben lo solemne que va a ser anunciar que estamos viviendo en la época cuando la corte celestial está decidiendo los casos de los vivos. Nadie sabrá cuándo su nombre pasa al juicio. Eso no lo sabremos. Pero sí sabremos que por haberse promulgado la ley dominical, por haberse consumado la formación de la imagen de la bestia, es el tiempo del juicio de los vivos. El mensaje del primer ángel señaló la hora del juicio. Nuevamente, el mensaje del primer ángel repetido otra vez va a señalar otra vez la hora del juicio. Pero esta vez el juicio ¿de quiénes? De los vivos. ¡Qué solemne! Ustedes saben lo que es llegar a una iglesia y decirles a la gente, ya comenzó el juicio de los vivos. Llegar a los adventistas y decirle, hermano, tu nombre puede pasar mañana. Esto lo venimos diciendo hace siglos. O sea, desde 1844, pero sabíamos que era el juicio de los muertos. Cuando estén los eventos que señalan, los 7 truenos que señalan todos estos eventos que están sucediendo, sabremos que estamos en ese tiempo. Se repite el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha venido. Se repite el mensaje del segundo ángel, Babilonia ha caído porque la iglesia se ha unido con el Estado. La caída definitiva de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Pero ¿qué va a pasar los que proclamen este mensaje? Van a ser expulsados de sus iglesias. Y no solamente vamos a predicar el mensaje, sino que vamos a experimentar
matar el mensaje del segundo ángel. Se va a volver a repetir lo mismo que pasó. Nos van a expulsar de las iglesias. Y vendrá la hora cuando quien os mate, dijo Jesús, San Juan 16:4, pensará que rinde servicio a Dios. Y luego, por supuesto, el mensaje del tercer ángel, si alguno recibe, cuando ya se imponga la marca. Si alguno recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Hermano, jamás se ha podido proclamar ese mensaje con esa fuerza. ¿Por qué? Porque aunque sabemos el significado del mensaje, no se habían dado las circunstancias proféticas que lo cumplen. Todavía la marca de la bestia no ha sido puesta sobre ningún ser humano, dice Elena de White, porque no se ha impuesto el domingo como día de reposo obligatorio. Pero cuando ya esté la ley dominical, ahí sí vamos a decir: no la recibas, no la recibas, no la recibas, porque esa es la marca de la bestia. La furia entonces va a ser tal que se va a desatar toda la tormenta sobre nosotros. Pero el Señor protegerá a sus hijos. Yo quiero ser uno de esos 144,000. Yo quiero ser parte de ese grupo que no solamente predique, sino que viva la experiencia del cuarto ángel, para que el Señor me santifique por completo y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. El camino del Cordero pasa por una calle que se llama Vía Dolorosa y termina en un lugar que se llama el Calvario. Y si no fuera por la misericordia de Dios, si ustedes leen el conflicto, dice que los justos están a punto de perecer. Para ellos no hay escapatoria. Los malos les van a quitar la vida. Van a sufrir lo que sufrió Cristo. Se van a sentir abandonados de Dios. Van a clamar: Dios mío, me dejaste solo. ¿Dónde todas las promesas que tú dijiste, Señor? Que tú ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No lo vemos. Mira, ya están encima. Esta vez sí nos van a matar. Pero lo que nos va a mantener es saber las promesas del Señor. Y pasaremos por ese tiempo de angustia. Pero el Señor no va a permitir que nos quiten la vida porque ya Jesús la dio. Es la única diferencia, hermano. En el caso de Cristo se desató la tormenta y nadie la paró hasta que terminó con su vida. En el caso nuestro se detiene un poquito antes de que nos maten. A medianoche el Señor interviene para librar a su pueblo y viene la liberación de la cual hablamos en el primer versículo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo hombres hasta entonces, pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La gran liberación, la voz de Dios que trae fin al cautiverio de su pueblo. Qué tiempo para estar vivos, qué tiempo para estar proclamando este mensaje, qué tiempo para conocer lo que tú y yo conocemos. Los pioneros de este mensaje, los que han vivido por años, 150 años en la iglesia adventista, esperaban esto que nosotros estamos viendo, hermano, y nosotros lo estamos viendo delante de nosotros. Por primera vez en la historia, desde 1888 se repiten las circunstancias, pero esta vez es la definitiva. Ahora sí que nos vamos a casa, hermanos. Ahora sí que nos vamos a casa. Levantad vuestras rodillas endebles, afirmad vuestros pies, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle al Señor que haga ese milagro en nosotros de sellarnos para su gloria. Amante Dios, humildemente decimos delante de ti: ¿quién es suficiente para estas cosas? Sabemos, Señor, que en el pasado tus hijos han tenido que derramar su sangre para defender estas verdades. Y sabemos que muchos miles de miles, posiblemente millones, también derramarán su sangre en estos días finales. Señor, si nos toca estar entre los mártires, danos la fe de los mártires. Pero si hemos de estar entre los 144,000, danos el carácter de los 144,000 por la fe en Cristo Jesús. Sella este mensaje en nuestros corazones, que nunca lo olvidemos, que lo atesoremos, que lo vivamos y lo proclamemos. En Cristo Jesús. Amén.